5 de marzo de 2016. Nueva York, Aeropuerto de LaGuardia. En ese momento hay una gran tormenta de nieve. Los equipos de limpieza del aeropuerto estaban en alerta desde el día anterior y estaban realizando labores de limpieza de nieve de las pistas para mantenerlas lo más seguras posible. Un avión MD-88 de Delta Airlines se encuentra en la fase final de su aterrizaje, acercándose a la pista 13 del Aeropuerto Internacional de LaGuardia. Los pilotos se preparan para aterrizar en condiciones muy difíciles. El avión lleva mucho peso, la pista es corta, y cuando descienden saliendo de las nubes a pocos segundos del aterrizaje, descubren algo que no esperaban. Cualquier error podría hacer que el avión se deslice fuera de la pista, terminando en las gélidas aguas de la bahía de Flushing. Esta es la historia del vuelo 1086 de Delta Airlines. Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, Atlanta. El vuelo 1086 de Delta Airlines realizaba los preparativos para un vuelo de 2 horas y media con destino el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York. A bordo de la aeronave embarcaban 127 pasajeros, entre los cuales se encontraban 2 bebés. La tripulación constaba de 2 pilotos y 3 asistentes de vuelo. En ese momento nada les hacía sospechar que este sería el último vuelo para esta aeronave. El avión era un McDonnell Douglas MD-88, fabricado en julio de 1987. Llevaba 27 años en servicio y tenía acumuladas unas 70.000 horas de vuelo. Este modelo es un avión de corto y medio alcance, conocido por su seguridad y fiabilidad. Delta lo utilizó ampliamente en sus rutas nacionales. El MD-88 forma parte de la segunda generación de la popular familia DC-9. Es una versión alargada del diseño original, equipada con 2 motores turbofan Pratt & Whitney JT8D219 de gran tamaño, montados en la parte trasera del fuselaje, en lugar de debajo de las alas. Debido a esta configuración, el avión también cuenta con una cola en forma de T. El posicionamiento de los motores en la parte trasera y su proximidad entre sí son características distintivas de este modelo. Los aviones grandes usan varias técnicas para desacelerar tras el aterrizaje, o en caso de un despegue fallido. Tienen frenos de ruedas similares a los de un coche, sistemas antideslizantes que ajustan la presión para evitar derrapes, y alerones en las alas que reducen la sustentación y añaden resistencia aerodinámica. Además, cuentan con reversores de potencia que redirigen el flujo de aire de los motores hacia adelante para frenar. En el MD-88, estos reversores son 2 compuertas en la parte trasera de los motores. Cuando el piloto reduce los aceleradores, estas compuertas se cierran, redirigiendo el aire hacia adelante. Son especialmente efectivos a alta velocidad y pueden hacer que el avión vaya marcha atrás con su propia potencia. Pero aquí tenemos un dato importante. El sistema de reversores de potencia del MD-88 puede causar problemas al redirigir el aire hacia adelante, lo que puede perturbar el flujo sobre el timón y reducir su efectividad. Un fenómeno llamado supresión del timón. McDonnell Douglas identificó este problema en los años 80, y Delta emitió una guía sobre este asunto. Según esta guía, los efectos son mínimos a velocidades por debajo de 108 nudos, 200 km por hora, con una EPR de 1.3, y por debajo de 146 nudos, 270 km por hora, con una EPR superior a 1.6. Por eso, Delta Airlines recomienda a sus pilotos mantener una EPR de 1.3 en pistas resbaladizas y no superar el valor de 1.6 de EPR. El problema es que en pistas resbaladizas es donde más se necesita el empuje inverso y controlar con precisión los valores de EPR se vuelve un desafío para los pilotos. EPR quiere decir en inglés Engine Pressure Ratio, relación de presión del motor. Este hecho jugaría un papel crítico más adelante en esta historia. En la cabina del avión se encontraba una tripulación muy experimentada. El capitán al mando de este vuelo era Theodore Lauer, de 56 años, llevaba trabajando en Delta 26 años, desde el año 89. Anteriormente había sido piloto de F-16, en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y más tarde fue instructor de vuelo. Tenía acumuladas 15.200 horas de experiencia en vuelo, de las cuales unas 11.000 eran en el MD-88. Junto con él, se encontraba el primer oficial David Phillips, de 46 años de edad. Había trabajado con Delta 8 años desde el año 2007. Contaba con 11.000 horas de experiencia en vuelo, con 3.000 de ellas en el MD-88. Anteriormente había sido piloto de la Marina de los Estados Unidos, además de ingeniero de vuelo.
Ambos eran considerados pilotos de gran competencia. Además de los pilotos, viajaban 3 asistentes de vuelo en el MD-88. La primera auxiliar de vuelo tenía 60 años y era la jefa de vuelo. Estaba específicamente formada en los deberes y responsabilidades de un sobrecargo. Trabajaba en Delta desde octubre del 77 y en junio del 2008 obtuvo el título de jefa de vuelo. Estaba fuera de servicio el día anterior al accidente. Durante el vuelo 1086, ocupó el asiento del auxiliar de vuelo situado en la puerta principal de la cabina 1L. La segunda auxiliar de vuelo tenía 38 años de edad. Llevaba trabajando en Delta desde febrero de 2014. Ya había trabajado en Delta anteriormente desde noviembre del 98 hasta diciembre de 2006, donde se cualificó como líder de vuelo. Estaba fuera de servicio el 4 de marzo de 2015, el día anterior al accidente. Durante el vuelo, ocupó el asiento auxiliar en la puerta 2L. La tercera auxiliar de vuelo, de 49 años, pasó a ser empleada de Delta cuando la compañía y Northwest Airlines se fusionaron. Llevaba trabajando en Northwest como auxiliar de vuelo desde agosto de 1990. Estaba de servicio el día anterior al accidente. Entre el vuelo anterior y el vuelo 1086, tuvo 12 horas de descanso. Durante el vuelo del accidente, ocupaba el asiento en la cola del avión. A las 8:45 de esa mañana, el vuelo 1086 despegó desde la pista 28 del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, en Atlanta. En esa etapa del viaje, el primer oficial estaba al mando del avión. En aproximadamente 2 horas, el avión llegaría al espacio aéreo de Nueva York. Mientras ascendían a su altitud de crucero de 33.000 pies, unos 10 kilómetros, los pilotos discutieron las condiciones climáticas en Nueva York. En ese momento recibieron una actualización del control de tráfico aéreo en Nueva York. Las condiciones meteorológicas estaban empeorando, y la tormenta de nieve continuaba cubriendo la región. Aunque las condiciones eran difíciles, las pistas de la Guardia seguían operativas. El capitán Lauer estaba al tanto de que el aeropuerto de La Guardia tenía fama de ser un aeropuerto con un aterrizaje complicado debido a sus pistas cortas y la cercanía de la bahía de Flushing, lo que no permitía margen de error. Debido a las tormentas de nieve que afectaban la costa este, se hacía cada vez más probable que el vuelo no pudiera aterrizar en La Guardia. Durante el crucero, los pilotos solicitaron actualizaciones meteorológicas a la central y a los controladores del tráfico aéreo. Las pistas estaban siendo constantemente tratadas con productos químicos para evitar la acumulación de hielo y nieve. Pero a pesar de los esfuerzos del personal en tierra, las condiciones aún eran críticas. La incertidumbre sobre el aterrizaje era estresante y jugaría un papel crucial en este vuelo. Alrededor de las 10:15 de la mañana, los pilotos del vuelo Delta 1086 iniciaron el descenso hacia Nueva York. El control de tráfico aéreo en La Guardia les asignó la pista 13, una de las más cortas del aeropuerto, lo que representaba un desafío adicional dadas las condiciones meteorológicas. La pista 13 tiene una longitud de aproximadamente 2.135 metros, 7.000 pies, lo que dejaba poco margen para errores, especialmente en medio de una tormenta de nieve. Las condiciones meteorológicas en La Guardia estaban en el límite para un aterrizaje seguro. El capitán decidió asumir el mando del vuelo debido a las condiciones y su mayor experiencia en el MD-88. El primer oficial Phillips le cedió los controles y ambos continuaron monitoreando la aproximación de cerca. Los pilotos revisaron los gráficos de distancia de aterrizaje, que ayudan a calcular la distancia necesaria para aterrizar en función de varios factores como el ajuste de los flaps, el peso del avión, la velocidad y dirección del viento, y el estado de la pista. Confirmaron que incluso con la máxima potencia de frenado, necesitarían que la pista estuviera en buen estado para poder detenerse antes del final, siempre que la acción de frenado fuera buena. De no ser así, corría el riesgo de salirse de la pista y caer en las frías aguas de la bahía de Flushing. La decisión de intentar el aterrizaje en La Guardia dependía de un único factor crítico, la acción de frenado en la pista. La acción de frenado determina la capacidad del avión para reducir la velocidad al aterrizar. Depende del estado de la pista, si se encuentra con nieve, hielo o agua. Este factor no se mide objetivamente. Los pilotos que aterrizan en este tipo de pistas reportan de manera subjetiva la acción de frenado, clasificándola como buena, media o mala. El capitán preguntó al controlador de La Guardia si tenía informes recientes sobre la acción de frenado de la pista. Sin embargo, el controlador no tenía nueva información, porque la pista estaba siendo despejada de nieve en ese momento. Las operaciones de limpieza continuaron durante unos 30 minutos más, y mientras tanto, todos los vuelos entrantes,
incluido el vuelo Delta 1086, recibieron instrucciones de mantenerse en patrones de espera sobre Nueva York. El estrés en la cabina empezaba a intensificarse. El capitán expresó su frustración al primer oficial por no haber sido informado por el controlador sobre la posibilidad de tener que entrar en patrón de espera para el aterrizaje. Mientras la pista seguía siendo despejada de nieve, no había informes sobre la acción de frenado, ya que no se permitían aterrizajes en ese momento. El capitán temía que después de esperar un tiempo prolongado, se descubriera que la acción de frenado fuera media o mala, lo que significaría que tendrían que desviarse a otro aeropuerto. Si pudieran obtener información sobre la acción de frenado antes de que se despejara la pista, la tripulación podría decidir si merecía la pena la espera, o lo mejor era desviarse inmediatamente a otro aeropuerto. Además, la tripulación discutió el tipo de frenado que aplicarían al aterrizar. Dadas las condiciones, optaron por usar el ajuste más alto del sistema de frenado automático. Este sistema activa los frenos automáticamente una vez que el avión toca la pista. En condiciones normales, se utilizaría un ajuste bajo o medio, pero dada la corta longitud de la pista en La Guardia y las condiciones de la pista resbaladiza, el capitán decidió que sería necesario utilizar el freno automático en su máxima configuración. Los pilotos consideraron la posibilidad de aplicar el frenado manual máximo, que es aún más potente que el automático. Sin embargo, decidieron no hacerlo, ya que el capitán mencionó que nunca lo había utilizado antes y no era el mejor momento para hacer pruebas. A las 10:45 de la mañana, el control de tráfico aéreo de La Guardia informó que un vuelo que acababa de aterrizar reportó que la acción de frenado en La Guardia había sido mala. Al recibir la advertencia, la tensión en la cabina del vuelo Delta 1086 se disparó. El capitán, con gran preocupación, le dijo al primer oficial que con esas condiciones el aterrizaje no sería posible. Sin embargo, apenas unos minutos después, una nueva transmisión llegó. Otra aeronave había aterrizado en La Guardia y reportaba que la acción de frenado era buena. Aunque el vuelo anterior había informado que la acción de frenado en la pista 13 era buena, el capitán Lauer sabía que cualquier fallo podría tener consecuencias graves dada la corta longitud de la pista y la proximidad a la bahía. Una gran inquietud persistía en el capitán. La toma de decisiones para los pilotos es complicada cuando se enfrentan a informes subjetivos, especialmente al aterrizar un avión pesado a alta velocidad. En aeropuertos como La Guardia, donde la pista está cerca de aguas heladas, el riesgo es mayor. A pesar de esto, los pilotos acordaron con el control del tráfico aéreo continuar con el aterrizaje siempre que las condiciones de frenado fueran buenas. El capitán quería asegurarse de que los informes sobre la acción de frenado provenían de una aeronave similar a la suya, ya que esto le daría una mejor idea de cómo respondería su propio avión al aterrizar. En este caso, el avión era un Airbus A320, que tiene un rendimiento de frenado comparable al del MD-80. Aunque el frenado era marginal, las condiciones seguían estando dentro de los límites de seguridad, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Realmente era seguro arriesgarse? El control de tráfico aéreo comenzó a dar vectores al vuelo Delta 1086 para alinearlo con la pista 13 en La Guardia. El capitán informó a los pasajeros del aterrizaje en breves minutos, y luego pidió a los asistentes de vuelo que aseguraran todo en la cocina, ya que planeaban usar los frenos automáticos al máximo durante el aterrizaje. En cuestión de minutos, el avión se alineó con el sistema de aterrizaje instrumental para la pista 13, y el primer oficial se puso en contacto con la torre de control para continuar con la aproximación final. Tower, Delta 1086 joining you, ILS runway 13. And Delta 1086 to Guardia Tower. Wing 030 at Nana, runway 13, clear to land. Breaking action reported good by an Airbus and in a regional jet. There'll be departure for runway 4 prior to arrival. Runway 13, RVR touchdown, greater than 6,000, rolled out 3,500. Copy all, clear to land on runway 13, Delta 1086. La tripulación tenía todo listo para el aterrizaje. Aunque la visibilidad en la pista era limitada, seguía estando dentro de los límites seguros. Sin embargo, los vientos reportados por el controlador no coincidían con lo que el capitán observaba en sus instrumentos, los cuales mostraban un viento de cola de 12 nudos, 22 km por hora. Esto significaba que si aterrizaban con ese viento, la distancia de frenado sería mayor de lo esperado. Las cifras de frenado que habían calculado anteriormente no consideraban un viento de cola. Por esta razón, el capitán le pidió al primer oficial que solicitara al controlador otra verificación de la velocidad del viento. Wind check. Wind 02010. Si el viento superaba esos límites, no podrían aterrizar. A medida que el avión descendía,
Los pilotos esperaban ver parches de nieve a lo largo de la pista. Aunque sabían que la pista había sido tratada, la visibilidad era extremadamente baja debido a la nieve que continuaba cayendo. El viento cruzado era el otro factor que complicaba la aproximación. Los reportes meteorológicos indicaban vientos cruzados de hasta 12 nudos, 22 km por hora, lo cual estaba justo en los límites aceptables para el MD-88. El capitán Lauer ajustó los flaps a 40 grados, configurando el avión para aterrizar a la menor velocidad posible, lo que ayudaría a reducir la distancia de frenado. Además, los spoilers y los frenos automáticos fueron configurados para activarse en cuanto el avión tocara tierra. A medida que se acercaban más a la pista, cuando finalmente atravesaron las nubes, las luces de aproximación se hicieron visibles a través de la nieve, pero lo que apareció ante sus ojos fue algo con lo que no contaban. De repente, la pista apareció ante ellos, y lo que vieron les dejó de piedra. En lugar de una superficie con algunos parches de nieve, se encontraron con una pista completamente cubierta por una capa continua de nieve. En ese momento, la tensión aumentó, ya que esto significaba que la distancia de frenado sería aún mayor, complicando aún más un aterrizaje ya de por sí desafiante. La tensión aumentó aún más para el capitán. A pesar de que todos los aviones que habían aterrizado antes lo hicieron sin problemas, la incertidumbre era palpable. La velocidad del avión ya se había reducido a 140 nudos, 259 km por hora, y a una altitud de unos 230 pies, unos 70 metros. El capitán desconectó el piloto automático. Con decisión, tomó el control manual, listo para realizar el tramo final del aterrizaje. El capitán Lauer, completamente enfocado en la maniobra, inclinó ligeramente el morro del avión hacia abajo para asegurar un aterrizaje lo más pronto posible en la pista, con el objetivo de maximizar la distancia disponible para frenar. La aeronave tocó el comienzo de la pista a una velocidad de 133 nudos, 246 km/h, a las 11:02. El tren de aterrizaje principal hizo contacto con la pista 1-3, aproximadamente unos 600 pies, 180 metros, antes del inicio de la zona de aterrizaje. En cuanto el avión aterrizó y se detectó el peso en las ruedas, se esperaba que los spoilers se desplegaran automáticamente. Sin embargo, debido a que la superficie de la pista era resbaladiza, estos sistemas no se activaron como debían, intensificando la tensión en la cabina. Inmediatamente, al percatarse de la situación, el primer oficial activó manualmente los spoilers. En ese mismo instante, el capitán Lauer activó los reversores de potencia de los motores, redirigiendo el aire hacia adelante para ayudar a desacelerar el avión. Sin embargo, casi de inmediato, el avión empezó a deslizarse hacia la izquierda, aumentando la tensión en la cabina mientras la situación se volvía cada vez más crítica. Debido a una combinación de factores, el avión comenzó a inclinarse hacia la izquierda. El viento cruzado desde la izquierda empujaba el avión, haciendo que se inclinara contra el viento. El capitán, al notar esto, intentó corregir la trayectoria girando los mandos a la derecha para mantener el avión en la línea central de la pista. Sin embargo, en su empeño por detener el avión, cometió un grave error. Cuando el capitán activó los reversores de potencia, el reversor del motor izquierdo daba más potencia que el derecho, ya que se activó ligeramente más rápido que este, lo que también contribuyó a que el avión se desviara hacia la izquierda. Los motores montados en la parte trasera del MD-88, combinados con el excesivo uso del empuje inverso, provocaron un fenómeno conocido como supresión del timón, en el que el flujo de aire sobre el timón se interrumpe, volviendo ineficaz el control direccional del avión. Con tanta reversa activada, el efecto del timón de dirección se anuló completamente, lo que dejó al avión sin un control direccional efectivo a alta velocidad. Además, dado que la pista estaba resbaladiza, el sistema de dirección de las ruedas tampoco era de gran ayuda debido a la escasa fricción. La situación se volvía cada vez más crítica. El capitán Lauer intentó corregir la trayectoria del avión girando el timón hacia la derecha, pero el avión continuaba desviándose. Reconociendo la gravedad de la situación, el primer oficial Phillips gritó desesperado: «¡Desactiva los reversores!». El capitán tardó unos segundos en reaccionar. Después redujo las reversas a ralentí. Haciendo todo lo posible para controlar la situación, desactivó el freno exterior y aplicó el frenado diferencial al máximo. Además, giró el timón a la derecha con todas sus fuerzas para recuperar el control de la aeronave. Esta maniobra empezó a surtir un ligero efecto, sin embargo ya era demasiado tarde. Pocos segundos después del aterrizaje, el avión se había desviado bruscamente hasta 20 grados hacia la izquierda, fuera de la pista. Aunque el capitán logró reducir la desviación a unos 10 grados,
El avión seguía avanzando rápidamente fuera de la pista, sobrepasando alrededor de 3.000 pies, 915 metros a la izquierda de la pista de aterrizaje. El MD-88 se deslizó a la izquierda de la pista atravesando la valla perimetral del aeropuerto y chocando contra el terraplén que rodea la bahía de Flushing. El impacto fue violento. El ala izquierda del avión golpeó el terraplén y el depósito de combustible izquierdo se rompió, provocando una fuga de combustible. A pesar de la gravedad del impacto, afortunadamente no hubo fuego. El primer oficial rápidamente apagó ambos motores, para evitar que generaran más empuje y movieran la aeronave aún más hacia adelante, con el riesgo de que cayera en el agua. Esta acción también cortó la energía eléctrica a la grabadora de voz de cabina, por lo que el último sonido registrado fue el ruido desgarrador del ala izquierda raspando contra el muro de contención. Sin embargo, el avión continuó su movimiento. Finalmente, a las 11:03, la nariz del avión atravesó una cerca en la parte superior del muro de contención. La aeronave se detuvo con el morro de la cabina y la rueda delantera del tren de aterrizaje colgando sobre el borde del terraplén, a escasos metros de las frías aguas de la bahía de Flushing, mientras el resto del avión quedaba atrapado en el muro de contención. En una situación como esta, la tripulación de cabina puede iniciar una evacuación por su cuenta si no hay comunicación desde la cabina y se identifica claramente una amenaza. Sin embargo, en este caso, la aeronave aún estaba en posición vertical, no había fuego ni peligro inmediato visible, y no se encontraban en el agua. Por lo tanto, esperaron instrucciones del capitán. El problema era que el accidente había dañado las baterías de la aeronave, afectando también el intercomunicador y el sistema de megafonía. Aunque intentaron poner en marcha la APU para restaurar la energía, no tuvieron éxito. Mientras tanto, el controlador de la torre había perdido el contacto visual con el avión debido a la nevada. El controlador no había visto el accidente, y al intentar comunicarse varias veces sin éxito, asumió que la aeronave había cambiado a la frecuencia terrestre sin avisar. Inmediatamente, se centró en el siguiente avión en la cola de aterrizaje. Delta 1086. Delta 1086. Delta 1086, tower, you with me? Esto hizo que el accidente pasara desapercibido durante varios minutos, mientras el tráfico de aterrizaje continuaba acercándose al lugar del accidente. Afortunadamente, un vehículo de limpieza de nieve observó que la aeronave se salió de la pista. Inmediatamente, el operador del vehículo informó por radio a su supervisor, quien a su vez notificó a la torre sobre la situación, advirtiendo al controlador que la pista estaba cerrada. Tower, you copy? Call 100. Runway 13 is closed. That's a question. Call 100, you said runway 13 is closed? Affirmative, 13 is closed. Team Red, Tower. Airport is closed. The airport is closed. We got a 3-4. El controlador no terminaba de entender lo que ocurría, por lo que le pidió al operario que repitiera la información. Call 100, say again. Tower, you have an aircraft off 31 on the North Vehicle Service Road. Please advise crash rescue. LaGuardia Airport is closed at this time. Unos minutos después, el controlador comprendió por completo la gravedad de la situación, y en ese mismo instante activó el sistema de emergencia, poniendo en marcha el proceso de rescate. El operario consultó con la torre de control si se había comunicado con la tripulación del vuelo 1086. El controlador informó que lo había intentado, pero no respondían. Tower, are you talking to the flight crew of the MD-80? I'm calling out for a Delta 1086, no response. El operario informó a la torre de control que el MD-88 tenía una gran fuga de combustible por el ala izquierda. Okay, sir. If he comes up, he's leaking fuel on the left side of his aircraft heavily. You said leaking fuel? Affirm, his wing is ruptured. El controlador se comunicó de inmediato con otros equipos en tierra para confirmar con precisión lo que había sucedido. Yeah, do you know what's going on? I don't know what happened over there. Yeah, they're talking about a fuel leak runaway out there now. What is that, on the approach end of 31 or 13? We were told 13, but we didn't see anything down there. Ground, truck 1. Truck 1, go ahead. Truck 1, company permission to get on the runway 13. We got a plane on the embankment. Truck 1 and company, that's approved as requested.
Mientras tanto, el capitán había abierto la puerta de la cabina y solicitó a un miembro del personal que examinase las salidas de emergencia. Sin embargo, esta tarea se complicó debido a la imposibilidad de comunicación con la tripulación en la parte trasera del avión. El controlador no sabía si el capitán había comenzado la evacuación de los pasajeros. La realidad era que hasta ese momento, este no había dado la orden. Can you get in touch with that pilot and see if he's going to start evacuating by popping the hatches? Right now I'm not able to, I don't even have the call sign right now. El primer oficial, al darse cuenta de la situación, se puso en contacto con el despachador a través de su teléfono móvil e informó de la situación. Dentro del avión, los pasajeros estaban atónitos. Una vez que la evacuación comenzó, el proceso fue lento. La falta de comunicación y la confusión dentro de la cabina hicieron que la evacuación tardara más de lo habitual. En lugar de los 90 segundos, 1 minuto y medio, que marcan los procedimientos estándar, la evacuación tomó bastante más tiempo. Cuando todos los pasajeros estuvieron fuera de la aeronave, habían pasado 17 minutos desde que el avión se detuvo por completo, demasiado tiempo, pero milagrosamente, no hubo heridos graves, aunque 24 de los 127 pasajeros resultaron heridos. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, inició inmediatamente una investigación exhaustiva del accidente. Los investigadores examinaron los datos de las cajas negras, las grabaciones de voz de la cabina y las condiciones meteorológicas en el momento del accidente. El informe final concluyó que la causa principal del accidente fue el uso inapropiado de los reversores de los motores por parte del capitán Lauer, lo que provocó la pérdida de control, debido a que el efecto del timón de dirección se anuló completamente. Aunque la tripulación había sido entrenada para evitar este tipo de situaciones, el estrés de la situación, combinado con las difíciles condiciones meteorológicas, contribuyó a la decisión del capitán de aplicar más potencia inversa de lo recomendado. El informe también señaló que las condiciones meteorológicas, aunque fueron complicadas, no eran lo suficientemente severas como para justificar un desvío del vuelo. No obstante, los investigadores destacaron que la tormenta de nieve y el efecto del viento cruzado jugaron un papel crucial en el desenlace del vuelo. La investigación del accidente llevó a varias recomendaciones cruciales. Se destacó la necesidad de mejorar la formación de la tripulación de vuelo y de cabina, especialmente en la toma de decisiones durante evacuaciones y en la gestión de la comunicación si los sistemas internos fallaban. La NTSB también recomendó a las aerolíneas que operan el MD-88 que refuercen la formación de los pilotos en el uso adecuado del empuje inverso. Además, se sugirió que Boeing considere la posibilidad de incorporar alertas en los aviones de la serie MD-80 para evitar el uso excesivo del empuje inverso. Además, se identificó la necesidad urgente de proporcionar a los pilotos un acceso más confiable a los datos sobre el estado de las pistas antes de aterrizar, particularmente en pistas que puedan estar contaminadas. Estos cambios fueron considerados vitales para evitar incidentes similares en el futuro.
3 de septiembre de 1989. Aeropuerto de Marabá, en el norte de Brasil. Un total de 48 pasajeros procedieron a embarcar en un Boeing 737 de Varig Airlines. El vuelo se dirigía hacia la ciudad de Belén, un trayecto relativamente corto de aproximadamente 40 minutos al norte, desde el punto de partida. El avión había despegado anteriormente del Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo, ese mismo día, y había realizado 5 escalas intermedias antes de su llegada a Marabá. A las 5:20 de la tarde, la tripulación se encontraba finalizando los últimos procedimientos en el aeropuerto de Marabá, mientras los pasajeros embarcaban a bordo de la aeronave. La tripulación de vuelo estaba conformada por el capitán César Augusto Padula Garcés, de 32 años de edad. Había prestado servicio en la Fuerza Aérea Brasileña durante varios años, antes de unirse a Varig en 1982. Durante su carrera como piloto militar, acumuló casi 7.000 horas de experiencia en vuelo, la mayoría de ellas en aeronaves distintas al Boeing 737. Mientras se preparaban para el despegue, el primer oficial Nilson de Souza Sile, de 29 años, se encontraba fuera del avión realizando una inspección previa. El capitán Sile se unió a Varig Airlines hacía poco más de un año, y era relativamente un novato en el ámbito de la aviación, acumulando un total de 800 horas de experiencia de vuelo. De esas horas, la mitad fueron en el Boeing 737. Además del capitán y del primer oficial, a bordo se encontraban 4 asistentes de vuelo. Durante todo el trayecto, que incluyó varias escalas, el vuelo se desarrolló sin incidentes. Minutos antes, la aeronave se encontraba en la aproximación final a Belém, una ciudad ubicada cerca de la desembocadura del río Amazonas. Este tramo del vuelo representaba la última etapa del itinerario planificado para ese día. El avión utilizado para este vuelo era un Boeing 737-200, una aeronave que representaba el pilar de la flota nacional de Varig Airlines. La aeronave llevaba 14 años en servicio, y era considerado un avión seguro y confiable. Este vuelo en particular marcaba el final de la jornada para el piloto y su tripulación. Tenían la expectativa de aterrizar en Belém antes del atardecer. Sin embargo, durante los preparativos de salida, cometieron un error crucial en la cabina. Este error y la falta de respuesta por parte de la tripulación indicaban que pronto pondrían en peligro las vidas de todos los pasajeros a bordo. A las 5:30 de la tarde, el vuelo 254 procedió a salir de la puerta de embarque en el aeropuerto de Marabá y se dirigió hacia la pista de despegue. Muchos de los pasajeros estaban impacientes por llegar a Belém, debido al partido de fútbol brasileño que se disputaba esa misma noche. El equipo se enfrentaba a Chile para ver qué país se clasificaría para la Copa del Mundo de 1990. Sin embargo, el resultado de este partido pasaría a un segundo plano en comparación con lo que sucedería a continuación. Nada les hacía sospechar que lo que inicialmente era un vuelo corto y sin complicaciones, se transformaría en una lucha desesperada por la supervivencia, apenas unos minutos después del despegue. En ese momento, el capitán Garcés informó al control de tráfico aéreo que la aeronave se encontraba alineada con la pista y encendió los motores para el despegue. Todo parecía estar en orden en la cabina mientras el vuelo 254 ascendía a su altitud de crucero de 29.000 pies. Dada la brevedad de este vuelo, la aeronave solo permanecería a esa altitud durante unos pocos minutos, antes de iniciar su descenso hacia Belém. Durante la fase de ascenso, el primer oficial Sile intentó establecer la posición exacta de la aeronave sintonizando la frecuencia de la baliza de navegación de Belém, conocida como VOR en sus instrumentos. Sin embargo, al intentar sintonizar la frecuencia, la aguja en su indicador de situación horizontal no mostraba movimiento alguno. Esto no era algo inusual, ya que en 1989, la infraestructura de aviación en Brasil era en el mejor de los casos inconsistente. Era posible que la baliza estuviera fuera de servicio debido a mantenimiento, o que simplemente no estuviera funcionando en ese momento. Los pilotos continuaron ascendiendo sin verse afectados por la situación, y en cuestión de minutos, la aeronave había alcanzado su altitud de crucero estándar de 29.000 pies sobre la selva amazónica. En el transcurso de cada minuto, el error cometido por los pilotos al inicio del vuelo se intensificaba. No obstante, ellos no se percataron, mientras la aeronave continuaba avanzando. En poco tiempo, la aeronave se aproximaba a la selva, indicando el momento de iniciar el descenso hacia Belém. El primer oficial intentó contactar al control de tráfico aéreo de Belém mediante radio, para solicitar autorización de descenso.
Sin embargo, a pesar de varios intentos, no obtuvo respuesta alguna. La falta de respuesta llevó a los pilotos a especular sobre posibles problemas con el equipo de radio. Ante la persistencia al no recibir respuesta después de múltiples intentos, el primer oficial Seil cambió de su equipo de la frecuencia VHF, Very High Frequency, a la frecuencia HF, High Frequency, que tenía un alcance más amplio. Esta acción logró establecer comunicación, aunque dicha comunicación fue con un oficial de servicios de información aeronáutica, en una ubicación diferente a la del controlador de tráfico aéreo de Belém. Resultó que el controlador solo disponía de una radio VHF y no podía atender las llamadas de la frecuencia en la radio HF. La comunicación con el oficial de servicios de información aeronáutica no representó un inconveniente significativo. El oficial transmitió la solicitud de descenso al controlador, quien posteriormente autorizó el descenso a 20.000 pies. En este punto, los pilotos comenzaron a sospechar que algo no iba bien, pero aún no lograban comprender completamente la situación, especialmente en relación con sus sistemas de navegación por radio. Parecía que la aeronave era incapaz de captar la señal de la baliza de radio de Belém, y sus radios VHF no lograban establecer comunicación con el controlador. ¿Había algún problema con sus radios? Sin embargo, de manera extraña, la tripulación podía mantener conversaciones con otras aeronaves que se dirigían hacia Belém. No parecía haber problema alguno. El único problema aparente era la incapacidad de comunicarse con el controlador del tráfico aéreo. Unos minutos más tarde, la aeronave alcanzó la altitud autorizada de 20.000 pies y se estabilizó. Según lo esperado, el aeropuerto, o al menos la ciudad de Belém, debería haber estado a la vista en ese momento. Sin embargo, los pilotos no pudieron avistarla. La vista del terreno estaba ligeramente obstruida por humo que se elevaba desde la selva tropical, debido a la agricultura de tala y quema. Sin embargo, según el ordenador de a bordo, la distancia total recorrida desde Marabá hasta Belém ya había sido superada. Con cada minuto que pasaba, las posibilidades de que la tripulación avistara la ciudad disminuían, especialmente porque el control del tráfico aéreo no podía proporcionarles orientación, debido a la falta de radar. Los pilotos se encontraban solos en la cabina, después de que el sistema de navegación les indicara que habían superado la distancia de viaje planificada en 30 millas. El capitán Garcés llegó a la conclusión de que el aeropuerto no podía estar ubicado frente a ellos, y sugirió que posiblemente lo habían pasado por alto. Para confirmar esta suposición, dado el humo que obstruía la visibilidad, decidió realizar un giro de 180 grados, con el propósito de acercarse al aeropuerto desde otro ángulo. Mientras tanto, el primer oficial Seil informó al control de tráfico aéreo de la decisión de dar la vuelta y solicitó autorización para descender a 4.000 pies con la esperanza de mejorar la visibilidad del aeropuerto. El control de tráfico aéreo concedió la solicitud de descenso y la tripulación inició la maniobra. Mientras la aeronave descendía, el piloto observaba atentamente el paisaje en busca de alguna señal de la ciudad de Belém. Sin embargo, todo lo que se veía era la extensa selva tropical, que se extendía hasta el horizonte en todas direcciones. En el interior de la aeronave, los pasajeros mostraban una creciente impaciencia, ya que esperaban haber llegado ya a tierra. La sensación de inquietud se extendía ahora por todo el avión. Surgía la pregunta de por qué el aeropuerto estaba resultando tan difícil de localizar. El primer oficial continuaba intentando captar la señal de la baliza de radio de Belém. Ante la falta de respuesta en sus instrumentos de navegación, intentó una medida poco convencional: sintonizar las radios del avión en una estación de radio comercial con sede en Belém, llamada Radio Guajará. Esperaba que esta acción permitiera utilizar el buscador de dirección automático del avión, conocido como ADF, para determinar la dirección de las señales de radio. El primer oficial recibió una señal débil de la estación de radio que transmitía un partido de fútbol, pero esta no era confiable como ayuda para la navegación. Después, lo intentó con otra estación de radio también ubicada en Belém, llamada Radio Liberal. La señal de esta última era mucho más sólida, y los pilotos pudieron escuchar que se transmitía una misa dominical. El buscador de dirección automático parecía enfocarse de manera más definitiva en esta señal. La situación comenzaba a mejorar para la tripulación. Un rayo de esperanza surgió cuando el capitán divisó un gran río a través del parabrisas. En esta región de Brasil, cualquier río que no fuera el Amazonas probablemente fuera un afluente del mismo. Dado que Belém estaba ubicada cerca del río Amazonas, la tripulación consideró que seguir este río les llevaría cerca del Amazonas, y por ende, cerca de Belém.
La tripulación se sintió aún más tranquila al notar que la aguja del ADF también señalaba en dirección río abajo. Alrededor de las 6:30 de la tarde, mientras la aeronave continuaba su descenso a 4000 pies, el capitán realizó un giro a la derecha y comenzó a seguir el curso del río. Minutos más tarde, la aeronave había alcanzado los 4000 pies de altitud. A esta altura se esperaba divisar la ciudad. El capitán Garces continuó siguiendo el curso del río, mientras éste serpenteaba a través de la jungla, en espera de que las luces de Belém aparecieran a la vista. La aguja del ADF continuó señalando río abajo, indicando la ubicación del transmisor de radio. Pasaron varios minutos, pero la ciudad seguía sin aparecer por ninguna parte. En medio de la oscuridad de la noche, el capitán perdió de vista el río y utilizó el radar meteorológico de a bordo para rastrear el curso del mismo. La situación podría incluso haber resultado cómica, si no fuera por la seriedad del momento y la cantidad de pasajeros a bordo. Este escenario, en el que 2 pilotos cualificados vuelan a baja altura sobre la jungla por la noche, utilizando el radar meteorológico para seguir un río mientras mantienen sintonizada una estación de radio comercial en un intento de llegar a su destino, representa una improvisación que puede ser considerada tanto como la mejor, como la peor en circunstancias similares. La preocupación de los pilotos iba en aumento. Si hubieran pasado por encima de Belém y luego se habían dado la vuelta, ya deberían haber avistado la ciudad. Sin embargo, el curso del río parecía serpenteante y continuo, sin indicios de civilización a la vista a través del parabrisas. ¿Dónde estaban? ¿Cómo era posible que continuaran volando en dirección a la estación de radio de Belém durante tanto tiempo, sin avistar la ciudad? Lo que los pilotos no sabían era que la señal de radio que estaban captando no provenía realmente de Radio Liberal, sino de otra estación con la misma frecuencia. Radio Central de Brasil, ubicada cientos de kilómetros al sur de Belém. Técnicamente, esta estación estaba fuera del alcance del avión. Sin embargo, debido a un capricho desafortunado de la física, los pilotos aún podían captar su señal. Esto se debía a que las ondas de radio del transmisor de Radio Brasil Central rebotaban en una capa de la atmósfera cargada eléctricamente conocida como ionosfera, ubicada a cientos de kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Estas ondas eran reflejadas hacia el suelo y captadas por la aeronave. Las agujas del ADF que los pilotos habían estado siguiendo nunca habían estado apuntando hacia Belém. En realidad, habían estado indicando la dirección hacia la ciudad de Barra do Garças, situada al sur de su posición. Sin embargo, los pilotos no eran conscientes de esta situación. Seguían aferrándose a las indicaciones de sus agujas ADF, esperando que los condujeran a un lugar seguro, sin saber que no estaban considerando la posibilidad de que, en realidad, habían estado persiguiendo una ilusión todo este tiempo. Mientras tanto, los pasajeros eran conscientes de que algo había salido terriblemente mal. Este debía haber sido un vuelo corto. ¿Por qué aún continuaban en el aire durante más de 1 hora y media después del despegue? El vuelo estaba programado para aterrizar antes del atardecer, pero no fue así. Cada minuto que pasaban en el aire, el consumo del preciado combustible aumentaba. Además, al mantener una altitud baja de 4000 pies, donde el aire es más denso, se requería un mayor empuje para mantener la aeronave en vuelo. El avión estaba consumiendo combustible, a un ritmo mucho más acelerado que a grandes altitudes. El ambiente en la cabina se volvía tenso. El control de tráfico aéreo no podía dar asistencia a los pilotos, debido a la ausencia de radar, y dado que era 1989, no contaban con GPS ni con ninguna otra tecnología avanzada para determinar su posición de manera precisa. La tripulación se encontraba completamente sola, dependiendo únicamente de unos pocos instrumentos de navegación analógicos para orientarse en la oscuridad. El tiempo se estaba agotando, y necesitaban determinar su ubicación con urgencia. Los pilotos comenzaron a revisar meticulosamente sus documentos de vuelo, en un intento por identificar alguna señal que pudiera explicar su situación. Para su asombro, finalmente descubrieron su error, el cual resultó ser sorprendentemente básico. Después de despegar de Marabá, habían seguido una ruta hacia el oeste en lugar de dirigirse hacia el norte, donde se encontraba Belém. En consecuencia, se habían adentrado en lo más profundo de la selva amazónica en dirección equivocada. El plan de vuelo impreso por los pilotos indicaba que el rumbo después de la salida era 0270, una dirección aparentemente sin sentido, dado que los rumbos solo pueden expresarse con 3 dígitos que van desde 000 hasta 360 grados. Lógicamente, el capitán interpretó esto como un rumbo de 270 grados, que fue el dato que introdujo en el indicador de situación horizontal al inicio del vuelo, cuando el primer oficial regresó a la cabina después del recorrido de revisión previa. Parte de las responsabilidades del primer oficial
incluían revisar de manera independiente el plan de vuelo y configurar correctamente el equipo de navegación. Sin embargo, es posible que cometiera el mismo error que el capitán, al interpretar el rumbo, o simplemente que siguiera lo que el capitán había introducido en los instrumentos y lo hubiera copiado. Ambos pilotos habían establecido un rumbo de 270 grados en sus instrumentos, lo que corresponde al oeste. En la aviación, se maneja una gran cantidad de datos numéricos que incluyen ajustes de flaps, altitudes, velocidades, cargas de combustible, frecuencias de radio, tasas de descenso, distancias de parada, visibilidades, números de pista, presiones de aire y rumbos. Todos estos números pueden sumergir a los pilotos en un mundo de datos y hacer que pierdan contacto con la realidad básica que los rodea. El hecho de que están pilotando un avión. Si alguno de los pilotos hubiera aplicado el sentido común al configurar los datos de vuelo en el avión, se habrían dado cuenta de que dirigirse hacia el oeste no tenía sentido, ya que se suponía que debían volar hacia el norte. Esto habría llevado a los pilotos a darse cuenta de que la documentación de vuelo especificaba un rumbo de 0,27 grados, y no de 270 grados. Sin embargo, por alguna razón, ninguno de los pilotos se percató de que habían configurado el avión para volar hacia el oeste después del despegue, en lugar de dirigirse hacia el norte. A pesar de lo inusual de la situación, mientras ascendían a la altitud de crucero, deberían haber estado volando hacia el sol poniente, ya que era de noche cuando partieron. Si hubieran estado volando hacia Belém, el sol poniente habría estado detrás del lado izquierdo de la aeronave. El hecho de que el sol estuviera frente a ellos indicaba claramente que estaban volando hacia el oeste, pero lamentablemente, la tripulación no se percató de este detalle. Horas después, en la cabina, con el exterior completamente a oscuras, estos descubrimientos impactaron a los pilotos como un golpe repentino. Acababan de cometer el error más grave de sus carreras, quizás de sus vidas. Se habían perdido, y ahora estaban vagando sin rumbo en la noche, con poco combustible, en medio de la selva amazónica. Ahora todo cobraba sentido. Las radiobalizas que no podían encontrar, los controladores de tráfico aéreo que no podían oírlos, el aeropuerto que parecía no aparecer nunca. Habían volado hacia el oeste, adentrándose en lo profundo de la selva amazónica, y fuera del alcance del control de tráfico aéreo de Belém y de las balizas de navegación del aeropuerto. Y había otra terrible implicación. El río que habían estado siguiendo durante la última hora no era un afluente del Amazonas, sino un río completamente diferente, el río Jingu. Habían estado consumiendo combustible a un ritmo considerable, volando a 4.000 pies durante más de una hora, mientras seguían un río que no era el que creían estar siguiendo. En este punto, una sensación de temor invadió la cabina. ¿Qué dirían los pilotos a los pasajeros? Habían cometido un grave error básico, casi imperdonable, uno que no habían percibido incluso cuando la evidencia de su equivocación se hacía patente incluso en la posición del sol. Ahora estaban completamente perdidos, y el tiempo se les estaba acabando. Si no lograban determinar con prontitud su ubicación, correrían el riesgo de quedarse sin combustible y estrellarse contra la densa jungla debajo. En un intento final por localizar su posición, el capitán Garcés instruyó al primer oficial a que buscara los mapas del área entre las pilas de papeles en la parte trasera de la cabina. El primer oficial Sile se encargó de buscar los mapas, mientras el capitán iniciaba el ascenso del avión hasta los 8.500 pies. Esta acción tendría dos propósitos. En primer lugar, el aire más tenue a mayor altitud reduciría el consumo de combustible del avión, proporcionando a los pilotos un poco más de tiempo. Además, desde una posición más elevada, tendrían una mejor visibilidad para avistar aeropuertos y ciudades y seguir las señales de las radiobalizas. Sin embargo, tras una búsqueda infructuosa, el primer oficial no logró encontrar los mapas. En ese momento, tanto él como el capitán intentaron sintonizar las estaciones de radio en busca de orientación, tanto desde Marabá, el punto de partida, como desde otros aeropuertos cercanos. La esperanza renació cuando las agujas del ADF comenzaron a responder, apuntando aproximadamente al sur-sudeste. El capitán informó al controlador de tráfico aéreo de Belém que estaban dirigiéndose hacia Caracas y que aterrizarían allí. El controlador les comunicó que el aeropuerto ya había cerrado por la noche, pero se comprometió a enviar personal al aeródromo para recibirlos. Parecía que finalmente estaban encaminados hacia un aeropuerto. Sin embargo, nuevamente los pilotos cometieron un error fatal sin darse cuenta. Al sintonizar sus radios en las balizas de Marabá y Caracas, no prestaron atención al identificador del código Morse que transmitían esas balizas. Si los pilotos hubieran prestado atención con detenimiento,
habrían notado que las señales que estaban recibiendo no provenían de las balizas que pensaban, sino de otras 2 balizas ubicadas cientos de kilómetros al sur. Estas señales, al igual que las de las estaciones de radio comerciales anteriores, teóricamente estaban fuera de su alcance directo, pero habían rebotado en la ionosfera en lo alto de la atmósfera y se reflejaban hacia abajo, alcanzando la frecuencia del avión. Sin embargo, una combinación de irónicas coincidencias llevó a los pilotos a seguir desesperadamente los únicos instrumentos que les indicaban que iban en la dirección correcta, pero que en realidad les adentraba cada vez más profundamente en la selva tropical. A medida que transcurrían los minutos, seguían sin observar ninguna señal del aeropuerto a través del parabrisas. Kilómetro tras kilómetro, la cantidad de combustible en los depósitos del avión disminuía, y el paisaje exterior seguía sumido en la oscuridad. Lentamente, los pilotos empezaron a perder la esperanza. Sabían que en cuestión de minutos se quedarían sin combustible, y en ese momento no habría nada que pudiera evitar que se estrellaran en la densa selva amazónica. Había muy pocas opciones para los pilotos en una situación de este tipo, donde las opciones de supervivencia tras un accidente eran inciertas. El capitán Garcés informó al control de tráfico aéreo que se verían obligados a realizar un aterrizaje de emergencia en la selva. Utilizando el sistema de megafonía, comunicó a los pasajeros que los instrumentos de navegación habían experimentado un fallo y que el avión se preparaba para un aterrizaje forzoso en la selva. Algunos pasajeros comenzaron a orar, mientras otros buscaban desesperadamente en la cocina alguna botella de alcohol para pasar el mal rato. Hubo un ambiente caótico a bordo durante los últimos minutos del vuelo. Los pilotos, resignados a su destino, se encontraban en completa oscuridad, incapaces de ver el suelo debajo de ellos para elegir un lugar de aterrizaje. Observaron con ansiedad cómo los indicadores de combustible se aproximaban a cero. A las 9 en punto de esa noche, el motor izquierdo perdió potencia, y menos de un minuto después, el motor derecho también se apagó. Algunos pasajeros, desesperados, continuaron rezando mientras el avión, al perder la potencia de sus motores, también perdió la energía eléctrica, dejando inoperativos todos los instrumentos en el panel del piloto, a excepción de unos pocos instrumentos de reserva. En este estado, el avión se convirtió en poco más que un planeador, descendiendo constantemente desde una altitud de 8.500 pies. Tanto los 54 pasajeros como la tripulación tenían menos de 5 minutos antes de encontrarse con su destino final en la selva tropical. Los pilotos desplegaron los flaps para permitir un vuelo más lento, y así reducir las fuerzas de impacto en caso de que chocasen contra los árboles. Sin embargo, debido a la pérdida de potencia del motor, también perdieron la mayor parte de la presión hidráulica, que normalmente impulsa los flaps. Eso significaba que solo podían extender los flaps a 10 grados. Si hubieran extendido los flaps mientras los motores aún estaban funcionando, podrían haberlos desplegado más. Sin embargo, ante la urgencia de la situación, esta posibilidad no se les ocurrió. Para lograrlo, su velocidad sería unos 60 km por hora, más rápida de lo que podría haber sido, lo que resultaría en un choque más violento mientras el avión descendía hacia el oscuro abismo de la selva tropical. El capitán Garcés y el primer oficial Sile intentaron mantener su velocidad en unos 280 km por hora, que estaba justo por encima de la velocidad de pérdida. Mantener el avión lo más lento posible era la única oportunidad que tenían de salvar vidas. Sin posibilidad de visualizar el suelo debajo de ellos, no tenían manera de realizar un descenso suave a medida que se acercaban a tierra. Con una velocidad de más de 250 km por hora, todo terminaría en un instante, y nadie a bordo lo vería venir. Los pilotos observaron impotentes cómo el altímetro giraba como un reloj, volviendo a cero. Después, sin previo aviso, el avión se estrelló contra el lecho de la selva tropical, con sus alas arrancadas por los árboles y el fuselaje comenzando a torcerse y rasgarse. En unos pocos segundos, los restos destrozados del avión se habían detenido. Increíblemente, casi todos a bordo habían sobrevivido al accidente. El impacto con los árboles había frenado el avión de manera más gradual de lo que un impacto directo con el suelo habría hecho. Además, como no les quedaba combustible, no se produjo ninguna explosión ni incendio posterior al impacto. De hecho, muchos de los pasajeros lograron salir del avión siniestrado, con solo heridas leves, mientras que los pilotos también sobrevivieron al accidente. Inicialmente, nadie sabía dónde se había estrellado el avión. El control de tráfico aéreo no contaba con radar, y los pilotos carecían de información sobre su ubicación. No fue hasta 2 días después del accidente, cuando un grupo de pasajeros, tras caminar por la jungla, llegó a una granja desde donde pudieron alertar a las autoridades.
Más tarde, las autoridades determinaron el lugar exacto donde se había estrellado el avión. Todos los supervivientes fueron rescatados y se inició la investigación del accidente. 42 de los 54 ocupantes lograron sobrevivir al accidente. Lamentablemente, 12 personas perdieron la vida. Este mapa muestra la ruta planificada del vuelo y la ruta aproximada que realmente siguió la aeronave. Este punto marca donde los pilotos dieron la vuelta después de creer que habían pasado por Belén. Se ha especulado que la distracción podría haber ocurrido mientras escuchaban el partido de clasificación para la Copa del Mundo en la radio durante el vuelo, aunque no hay evidencia concluyente que respalde esta teoría. La grabadora de voz solo registró los últimos 30 minutos del vuelo, durante los cuales los pilotos ya se encontraban desorientados. Los investigadores determinaron que la gestión de la situación por parte del piloto, una vez que se percataron de su error, fue deficiente. En lugar de ascender a una altitud superior y utilizar varias radiobalizas para triangular su posición, optaron por mantenerse a una altitud de solo 8.500 pies. Sintonizaron sus radios de navegación con un conjunto de balizas cuyos identificadores de código Morse no pudieron ser verificados. Además, tras la localización de las cartas de navegación por parte de los investigadores del accidente en la cabina, se constató que el primer oficial había intentado buscarlas. Si el primer oficial Seale hubiera logrado encontrar estas cartas, habría comprobado la presencia de un aeropuerto cercano al cual los pilotos podrían haber llegado, ya que tenían suficiente combustible. Sin embargo, por razones desconocidas, Seale no pudo localizar estos mapas. Tras la investigación, se determinó que la causa principal del accidente fue la negligencia por parte de la tripulación de vuelo. Las investigaciones revelaron que la aeronave estaba en óptimas condiciones para el vuelo y que las inspecciones periódicas requeridas se habían llevado a cabo correctamente. Se concluyó que el error principal del accidente fue la incorrecta interpretación del rumbo especificado en el plan de vuelo por parte del capitán, agravado por el hecho de que el copiloto simplemente copió la configuración del panel del capitán sin verificar el plan de vuelo. La discrepancia entre el rumbo del plan 0270 y la interpretación del comandante como 270 grados se originó en la estandarización de Varig para la planificación de vuelos en toda su flota. Sin embargo, solo las aeronaves equipadas con un sistema de navegación inercial, INS, utilizaban rumbos con decimales. A pesar de que los pilotos recibieron información sobre esta particularidad durante su formación con la aerolínea, el valor expresado en el plan de vuelo como 0270 fue malinterpretado por el comandante como 270 grados, ya que estaba de vacaciones cuando se informó del cambio de normativa. Esta errónea interpretación alteró la dirección prevista de norte-noreste, que realmente era 027,0 grados, a oeste en 270 grados. El Boeing 737 no estaba equipado con INS, confiando únicamente en radiogoniómetros automáticos y alcance omnidireccional VHF. Además de la causa principal, otros factores contribuyeron al accidente. El piloto no reconoció la ausencia de una señal VHF más fuerte procedente de Belém, a medida que se aproximaba al aeropuerto. Debería haber sintonizado las estaciones de radio locales de Belém, en lugar de captar señales de otras estaciones distantes en las mismas frecuencias. No llevó a cabo una verificación de su posición y orientación, utilizando referencias visuales como el sol y puntos geográficos de la zona. El personal de apoyo de la aerolínea en Belém no actuó tras detectar el retraso en la llegada del avión para tomar medidas de seguimiento pertinentes. Curiosamente, varios meses después del accidente, el plan de vuelo utilizado por el vuelo 254 fue mostrado a 21 pilotos de las principales aerolíneas de todo el mundo, y realizaron una prueba promovida por la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas. En esta prueba, 15 de los 21 pilotos cometieron exactamente el mismo error que habían cometido el capitán Garcés y el primer oficial Sila ese fatídico día. Lo que no está tan claro es si estos pilotos también se habrían dado cuenta de este error después de cometerlo por primera vez, o el por qué la tripulación del vuelo 254 no se percató del hecho de que un rumbo oeste no los llevaría a Belém. Después del accidente, la compañía Varig Airlines implementó sistemas de navegación más modernos en sus aviones. En cuanto a los pilotos, tanto Garcés como Seale fueron acusados de negligencia y declarados culpables con una sentencia de 4 años de prisión. Finalmente, realizaron servicios comunitarios, en lugar de cumplir con la pena de prisión. Garcés perdió su licencia de piloto, mientras que Seale mantuvo la suya, aunque pocas aerolíneas estaban dispuestas a contratarlo. La trágica historia del vuelo 254
enfatiza la importancia de la vigilancia y el sentido común en la cabina. Actualmente se cuenta con equipos más avanzados para que errores como este no se repitan.